No lo habíamos terminado hasta hoy, hasta poder entender qué era lo que nos estaba revelando. Y eso es glorioso. Amén. Comprender cuán grande es la salvación nos lleva a este tipo de profundidades. El indagar qué tan grande fue la salvación de Dios nos lleva a que Dios nos revele este tipo de lugares. Y eso es maravilloso. Los alientos, no se lo pierdan, no es algo que asuste, es algo que da placer. Ahora sí, saludamos a los hermanos que están conectados, si es que estamos conectados. Qué lindo poder volver, me había tomado el mes de diciembre para descansar y fue suficiente, ya conmigo fue suficiente. Cuando me tocó escribir el mensaje, podía notar que mientras lo escribía Dios me revelaba que no tenemos excusa. Ya conmigo no tengo excusa. Su salvación me libera de todas las excusas para poder agradarle. Porque no es que me reflejo yo, es que se tiene que reflejar su Hijo. A lo largo de todo este mes, hemos estado aprendiendo acerca de esta salvación tan grande y cuán importantes son los roles dentro de la casa, la familia, el núcleo. Cuán sanos deben ser. ¿Qué tanto estamos permaneciendo en su voluntad? ¿Dónde estamos edificando? ¿Qué es lo que estamos conociendo y qué es lo que estamos dando a conocer? Él es tan real, su salvación es tan real como la cruz para nosotros hoy. Así que ahí donde está, cierre sus ojos y respire lo más profundo que pueda. Todo el aire que pueda cargar, ahí donde está. Sosténgalo un rato. Disfrute porque ya es salvo. Y la casa también. Ese es el ejercicio que repetía una y otra vez. Ya soy salvo. El tema es respirar profundo y largarlo cuando estoy accionando la salvación. Todavía no lo pude hacer. Una de las palabras escritas en la Biblia que me marcó y me marca a lo largo seguramente de mi vida es que de tal manera nos amó. Qué tan grande fue la salvación que de tal manera nos amó. Es por eso que no hay excusa. Es por eso que la casa tiene que ser sana. Es por eso que la familia tiene que reproducir sanidad. El tema es que estamos atrasados porque varios no nos encontramos en él. Y quiero que vayamos a Génesis. Génesis 6:14. Todos lo conocen. Es la historia de Noé. Mientras el pastor hablaba acerca del maná y de la mezcla que había con Egipto y todo lo que traían de allá, su cultura, y mientras tocaba ahí el teclado yo pensaba, Señor, la palabra que me diste será, no será. Y cuando empiezo a recordar y el pastor habla acerca de esta mezcla y lo que produce, podemos ver que Noé por algo recibe un diseño. Dios no estaba tolerando la mezcla, pero eligió una familia. Diga conmigo, eligió una familia. Génesis 6:14 dice: Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Ahí empieza a detallar cómo él debía hacer el arca. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo,
23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Saltemos al 18. Dice: pero contigo estableceré mi pacto. En el 17 el Señor le explica por qué va a construir. En el 18 Él le dice que establecerá el pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tu nuera. Y Noé, el 22 dice, y Noé hizo todo según lo que Dios había mandado. Y yo me preguntaba, ¿por qué solo la familia? ¿Acaso no había en toda la humanidad algo más que pudiera entrar solo la familia de Noé? ¿Nadie más se podía rescatar, solo la familia de Noé? Y le preguntaba al Señor por qué solo una familia. Y podía ver que ellos ayudaron a Noé sin cuestionar. Diga conmigo, sin cuestionar. No había reclamo en su corazón para lo que Dios le había mandado hacer. Claro, la familia de Dios, en la familia de Dios no existen los reclamos. Ellos se encontraban en la voluntad de Dios. La familia fue salvada porque se encontraban en la voluntad de Dios. Diga, nos encontraremos en su voluntad. Pero créalo, ¿eh? ¿Lo cree? Bueno. El Señor dijo en Génesis 7, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que ha encontrado esta generación. Diga conmigo el arca. ¿Quién es el arca? Reprobados todos. ¿Quién es el arca? Cristo. Tu arca, tu casa. Cuando nos encontramos en Él, cuando nos volvemos uno con Él, nuestros vínculos comienzan a conectarse a la fuente. Y si el vínculo está conectado a la fuente, hay casas sanas. Porque comprendemos los propósitos que Dios tiene para la familia. Porque el vínculo está conectado a la fuente. Ellos comprendieron la voluntad de Dios. Nadie le reclamó nada a Noé. Imagínense que venga el pastor con estos calores y nos digan, bueno, hijos, hay que hacer un arca así, así. ¿Usted lo haría con estos calores? ¿Usted cuestionaría, reclamaría algo? Ellos no reclamaron. Ellos obedecieron. Ellos colaboraron con la construcción, con lo que había que hacer. Sus vínculos estaban dentro del uno, dentro de la misma voluntad. Cuando hablamos de salvación, cuando la damos a conocer a otros, esto es lo que provoca, que los vínculos se restauren. Y si los vínculos se restauran, tendremos casas sanas, generaciones sanas, naciones sanas. Pero hay un detalle. Nuestro único acceso es por medio de la cruz. El tema que no la podemos saltar, no la podemos esquivar, nos tiene que traspasar. Nos tiene que traspasar. Ese es el disfrute de una familia. Ese fue el precio del rescate de la familia. Nuestras casas es el lugar donde la fe crecerá o morirá definitivamente. Ahí nos tenemos que evaluar si estamos siendo traspasados. Ahí evaluaremos si dimos de comer el maná correcto, si no cuestionamos que el maná era repetitivo. Él es la mejor comida que podemos tener.
Nuestras casas serán los lugares donde la fe crecerá o morirá definitivamente. Ahora ahí donde estás, míralo a tu vecino con los ojos llenos de amor y decirle lo que nos une hoy. Lo que nos une hoy, el vínculo que nos une hoy es hacer su voluntad. No reclamamos porque nos encontramos en un mismo vínculo. Meli, ¿podés sacar este tema miércoles 7:15 de la tarde? Amén, pastor. Amén. Un mismo vínculo. Mica llegó tarde y Mica... Amén, hermano. Creo fuertemente que las discusiones que tendríamos que tener de ahora en más es cómo ejecutar correctamente la voluntad de Dios. No debe haber en nosotros lugar para cuestionar o reclamar qué está bien o qué está mal. Estamos comiendo del mismo maná. El tema es dónde está nuestro centro, dónde están nuestros ojos, dónde está nuestro enfoque a la hora de hacer la voluntad. Esto nos hace pensar seriamente si hemos aprendido bien la parábola de dónde estamos edificando la casa. Sobre la arena, sobre la roca. ¿Cuál es la plataforma donde estamos dando a crecer la fe en nuestros hijos, la fe en nuestros esposos, la fe en nuestras esposas? Cuando se nos revela esta maravillosa salvación, cuando se nos da a conocer su sacrificio que es tan real, nos vamos a encontrar en un solo estado. Diga conmigo su paz. Su paz. Porque la parábola donde vos edificás la casa dice que vino fuerte tormenta, por eso una quedó destruida. Ellos vivieron un diluvio muy fuerte, muy caótico, o sea, el Señor estaba terminando con todo lo que ellos conocían. Y los gobernó una cosa, su paz, porque sus vínculos estaban anclados en una obediencia correcta. Ellos estaban viendo lo que Dios estaba viendo. Diga conmigo, hay paz en la casa. Va a haber paz en la casa. Y esta paz no se trata de que no va a haber crisis. De hecho, el pobre hombre de la arena seguro habrá tenido que volver a edificar la casa. Déjame decirte que todo lo contrario, las crisis van a seguir estando. Pero si nos encontramos en Él, nos encontraremos en su paz. Si nos encontramos en Él, nos encontraremos en su paz. Dígame si no es tan maravillosa esta salvación, tan grande, casi imposible de explicar. Dios rescató una familia y no precisamente porque sean felices. De hecho, no creo que Dios esté buscando familias felices. Él está buscando familias que se encuentren en su voluntad. Casas que tengan un mismo sentir, un mismo parecer. Que no cuestionen cuánto tiempo no estamos en la iglesia, en una reunión. Ellos se encontraron en la voluntad de Dios. Dios restaura los vínculos que se hallan en su voluntad. De hecho, creo profundamente que esto está haciendo en este tiempo, restaurando los vínculos que se habían perdido. No entre nosotros, sino en Él. Hasta reconciliar todas las cosas en Cristo. No lo tomemos mal, no es que Dios no esté interesado en nosotros. De hecho, creo que lo está. Si no, no nos hubiese salvado. Y no es que Dios no ame a las familias, de hecho fuimos su diseño eterno.
¿Cuántos los disfrutan? Pero cuando me vuelvo uno con Él, mis reclamos dejan de ser. Diga conmigo, no hay más reclamos. Ya no le reclamo a mi esposo, ya no le reclamo a mi esposa, ya no le reclamo a mis hijos. De hecho, el pastor nos enseñaba que muchas veces hemos decepcionado y nos han decepcionado. Reclamos. Cuando nuestra mirada se corre del sacrificio de la cruz, empezamos a ver los deslices de los demás. Y empiezan los reclamos. Y cuando hay reclamos empieza a hacerse una infección, empieza a enfermar la casa, empieza a enfermar los vínculos. ¿Por qué? Porque si te miro humanamente nunca vas a dar a la medida de lo que yo espero. Si usted me mira humanamente nunca voy a dar a la medida de lo que usted espera. Pero si nos encontramos en Él, nos vemos perfectos. Si nos encontramos en Él, nos vemos completos. Si nos encontramos en Él, estamos plenos. Y si nos encontramos en Él, estamos llenos de bondad. Empezaremos a ver distinto, sin reclamos. Entonces los vínculos comienzan a sanar. Porque la única medida como familia que buscaremos es la medida de Cristo. Cuando la familia se encuentra en su voluntad, los vínculos eternos se establecen. Entonces no buscamos otra medida más que la de Cristo. Tenemos que expresar una sola medida. Diga conmigo, una sola medida. Hablar de familia cuando no la tenemos es difícil. Y cuesta porque uno dice, ¿cómo voy a hablar de familia? Mi mamá no está, mi papá no está, mis hermanos no están. Pero la familia que Él restaura es su familia. El tema es que usted y yo, cuando entramos al arca, cuando Dios nos ve justo, cuando dejamos de ver y reclamar la humanidad del otro, los vínculos se sanan. Entonces ya me dejan de ver a mí y lo ven a Él. Es esa onda expansiva que nos enseñaba Dios. Afecta a la casa. Afecta a la casa, afectará la casa. ¿Lo declara en esta noche conmigo? Señor, que los próximos días, donde nos empecemos a volver uno contigo, provocaremos una onda expansiva, Señor, y los vínculos se restablecerán en la fuente. Los vínculos se restablecerán en la fuente. Nos encontraremos en ti. Sí, Señor. ¿Puede ir conmigo a Lucas 15, 22? Lucas 15, 22. Todos conocen la parábola, sabemos que el hijo, el menor, fue, malgastó, se acordó, entró en sí. Y el verso 22 dice, pero el padre ordenó a sus siervos. ¿Qué hizo el padre? Ordenó. Y ordenó pronto. Traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. El padre ordenó a sus siervos pronto. Traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Puede cerrar sus ojos ahí y hacer memoria de lo que costó que el Señor lo revistiera, que lo hiciera parte del pacto.
nos dio los mejores vestidos, nos revistió con la mejor ropa. Diga conmigo, me revistió. Me puso un anillo, me hizo parte del pacto. Limpió mis pies y me calzó. Muchas veces tenemos que ser como esos siervos cuando el Hijo llegue. Revestirlo, mostrarle que es parte del pacto, y muchas veces tenemos que sacudir el polvo. Y no cuestionaremos, no reclamaremos al Padre, porque Él ordenó. Iglesia, casa, Cristo, tú haces todo nuevo. Muchas veces hemos cuestionado, otra vez viene otra vez hizo lo mismo, otra vez cayó en lo mismo. El tema es que cuando usted es traspasado por la cruz revela que Cristo es real, que su salvación es real. Y es inevitable que el que esté en la casa no sea traspasado por la cruz. Y cuando sea traspasado por la cruz y entre en sí, el Padre le ordenará vestirlo, enseñarle nuevamente que es parte del pacto, y muchas veces hay que limpiarle los pies. Sin cuestionar por qué. Porque el Padre ordenó. Ninguno de los siervos dice acá que cuestionó la orden del Padre. Ellos hicieron fiesta junto con el Padre. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. ¿Cuestionaron? No. El único que cuestionó fue el mayor. No estaba en el mismo vínculo. Si no experimentamos la obra de la cruz, seguiremos cuestionando al Señor por qué, para qué, incluso a nuestros hermanos, reclamándole por qué no te activás, ya es tiempo, recibiste, hay que hacerlo. Pero si no les enseñamos la experiencia de ser traspasados por la cruz, perdemos un vínculo. Y el Señor quiere reconciliar todas las cosas con Él. Diga conmigo, todas las cosas con Él. El tema es que muchas veces el Padre nos ordena y nosotros cuestionamos. Nos ordena y... Meli, ¿podés? Otra actividad más, tengo que estar en la iglesia. ¿No puedo faltar un día a la iglesia? ¿Qué pasaría si Meli? Muchas veces me lo he preguntado. Incluso le he hecho broma a los pastores, Mica, David. ¿Qué pasa si un día falto? ¿Qué van a hacer si un día? Como si yo fuera fundamental. Y no lo soy. No es porque no lo valga. Es porque usted no depende de mí ni yo de ustedes. Dependemos de un mismo vínculo y es en Él. Así que me voy a tomar unas vacaciones. No, mentira. No puedo. Por más que haga bromas, y muchas veces incluso para hacer el mensaje le decía a Juan, voy a avisarle al pastor y esta vez no es broma. No me encuentro, pareciera como si no supiera nada de la salvación. Incluso se lo dije al pastor cuando estábamos hablando solos, le digo, pastor, es como si no conociera, si no supiera qué es la salvación. Y cuando me di cuenta que es encontrarme en Él, dije, lo tengo que hacer. Porque si el Padre ordenó, el siervo obedece. Cuando nuestros vínculos comiencen a restaurarse por completo, cuando nuestros vínculos comiencen a volverse uno, intronizados en Él, nuestros hogares comenzarán a sanarse. Ya no buscaré que mi esposo dé a la medida del varón perfecto en cuanto humano,
no va a ser romántico, amada. Ya no hay casi románticos, ¿se entiende? No va a hacer las cosas de la casa. No espere eso porque va a vivir cuestionando, va a vivir reclamando. Véalo en el Señor, perfecto. Perfecto. No, de verdad. Empecemos a mirarnos en Él. Si lo miramos a Él, nos vamos a ver perfectos, plenos, constituidos, establecidos. Y la casa se sana. Diga conmigo, la casa se sana. Porque disfrutamos cuando con poder nos gritan, serás salvo tú y lo serás tu casa. Y todos, ¡guau! Aplaudimos. Mi casa y yo serviremos al Señor, ¡guau! Y aplaudimos. Y llegamos a casa y pareciera que la euforia solo fue dentro de una reunión. Pero esto se tiene que vivir, esto se tiene que hacer real en la casa. Y yo la verdad, hermana, aprendo de ustedes que vienen sin sus esposos. La fortaleza, la estabilidad que tienen para seguir adelante. Su vínculo tan hecho uno con el Señor. De verdad me enseñan. Me enseñan a edificar y entrar al arca sin cuestionar lo que está bien o lo que está mal. Lo puede declarar conmigo, mi casa y yo serviremos al Señor. Cuando decimos que la fe en la casa depende si crece o muere definitivamente, es como usted esté diseñando su casa en la fe. Esta será nuestra realidad. No solo seremos salvos nosotros, sino que lo será toda la casa. Toda la casa servirá al Señor. No estamos puestos para señalar lo que esté bien o lo que esté mal. Fuimos llamados a reconciliar todas las cosas en Cristo. Todo lo que se había perdido se volverá al uno. Vínculos que se hallarán en Él. Familias que se restablecerán porque se verán en Él, se encontrarán en Él. ¿Qué es lo que vamos a hacer a las casas? Que ellos se vean en el uno, establecidos, lo que Dios diseñó, como Dios los pensó. Vínculos en el uno. Así se rescata una familia, dándoles a conocer cuál es la fuente en la cual fueron creadas, cuál es el maná que tienen que estar comiendo. Porque ellos se quejaban de que siempre lo mismo, porque no estaban conectados en el uno. Puede tomarse ahí un minuto para disfrutar de esta relación tan eterna, tan exacta que se nos fue dada en la salvación. De tal manera, Señor, de tal manera. Señor, se restablecerán los vínculos que se habían perdido. Se hallarán en ti, Señor. Volverán a la casa. Gracias, Señor. Señor, que la obra de la cruz sea una experiencia real en nosotros.
Nos volvemos a ti, Señor. Santo, 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 santo. ¿Puede orar ahí? Por esa familia que el Señor trae a su memoria, por esa persona que el Señor trae a su corazón, ese peso. Tú nos llamas por nuestros nombres, Señor. Señor, entrarán en sí. Entrarán en sí cuando tú ordenes, cuando tú digas la palabra, Señor, estaremos en pie para hacer fiesta contigo. Esta tarde, mientras repasaba el mensaje, estaba en la casa de mi hermana y ellos me contaban, ellos con su novio me contaban sobre un grupo de jóvenes que estaban siendo atormentados en sus pensamientos, en su accionar, pensamientos de muerte, con su propia vida, con vida de los demás. Y ellos me dicen, no sabemos cómo explicarles que la única solución es el Señor. No sabemos cómo explicarles que Él es real. Por miedo, por no conocer. Y algo en mí empezó a arder y decía, Señor, que en ellos se restablezca el vínculo. Que en ellos se restablezca el vínculo, porque si los ven a ellos establecidos en ti, si los ven a ellos y te ven a ti, serán afectados como una onda expansiva. Verán tu salvación. Y entre charla y explicándoles por qué el sacrificio de Dios y demás, ellos me miran y me dicen, yo oraba en mi espíritu, Señor, que te conozcan, que ellos dos te conozcan. Ustedes lo vieron, Cami es la de Rasta, que ha venido un tiempito acá con su novio. Y yo les hago una pregunta, pero ¿ustedes creen? Sí, me dicen ellos. Cami me dice, yo fui criada, nunca dejé de creer. Entonces mi oración fue, entonces, Señor, que se conecte el vínculo. Si creen, porque fueron enseñados, que se establezca el vínculo. Lo que se había perdido se establece. Y ellos me dicen, nosotros hace mucho empezamos a orar. Y yo los miro porque era raro que ellos me digan, ustedes están orando. Ahí cuestioné, ¿están orando? Dije yo. Sí, hace mucho oramos nosotros. Y le digo, ¿qué están esperando para volver? Que algo se establezca. Y entre una desesperación por querer hacerlos entender que se establezca ahora, Señor. Manda tu fuego. Y el Señor me dice, necesitan la experiencia con la cruz. Porque se les ha enseñado de un Dios que depende de ellos. Que si oran va a contestar. Que si piden va a dar. Y el pastor nos explicaba, no te va a mirar. Dios no mira lo que no está en su Hijo. No lo ve. Y ellos están en Él. Ellos están en Él, pastora.
Y venía gozosa con Elena porque me fui tan contenta de decir, Señor, cuando nos hacemos propio la obra de la cruz, ellos lo ven real. Y la onda expansiva se genera. Y los vínculos se sanan. Entonces cuando algo pasa, saben que la fuente está conectada. Y si uno solo de la casa es justo, los demás son afectados. Entonces veremos generación donde sus ojos serán abiertos. Ya no lo oirán solamente, sino que lo verán, porque hemos aprendido a establecer el vínculo. Las casas serán sanadas en él, porque hemos aprendido a renunciar a todo aquello que nos gusta cuestionar y que nos gusta reclamar. Todo se sanará y los veremos ministrar. Creo fuertemente que el Señor nos está hablando a pedir perdón por haber cuestionado muchas cosas. Porque en vez de dejarlos que ellos se crucifiquen solos, quisimos nosotros crucificarlo. Y la experiencia de la cruz no es porque usted lo empuje, es porque Él quiera la experiencia. Y hemos roto vínculos, pero el Señor los sana. Nos encontraremos en Él. ¿Puede ponerse de pie ahí donde está? Gracias, Señor. Lo que se había, Señor, perdido volverá a su origen, a la fuente. Señor, oramos por esas familias quebradas por la mezcla. Señor, oramos por esos vínculos quebrados por no haber mirado a la cruz. Todo fue establecido en ti, Señor. Nos encontraremos en ti. Santo, 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 santo. Sí, Señor. Nos llamamos a ti, Señor, a lo que tú dijiste, a lo que tú hablaste. Trabaja en nuestro interior, Señor. Sí, Señor, sí, Señor.